4 instituciones públicas coordinan y preparan la defensa ante la demanda de $2.000 millones planteada por los expropietarios de Dylan Bank. Se suman denuncias sobre la red de corrupción que presuntamente operaba en la maternidad de El Guasmo, en Guayaquil. Se sospecha hasta de la posible venta de información de pacientes. Informe especial en Televistazo. Baños sin grifería ni agua, salas sin aire acondicionado, ascensores que no sirven y celdas abandonadas. Son anomalías detectadas en 2 complejos judiciales de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Aquí tenemos las noticias para ustedes. Se suspendió el segundo debate de la ley de inversiones para preparar un texto de consenso, dicen, buscando evitar su archivo. Hasta el momento hay los 70 votos para evitar la aprobación de la norma. Patricio Díaz nos cuenta que la votación será el día jueves. Ya veremos qué ocurre. Los 70 votos necesarios existen, pero para el archivo de la ley de inversiones. Incluso el asambleísta de Pachacútec, Darwin Pereira, hizo ya la moción ante el Pleno. Es ir por la negación y el archivo de esta ley. Los votos contra la ley se completan con Izquierda Democrática y el correísmo. El presidente de la comisión pidió 48 horas para incluir los pedidos de esas bancadas, buscando que la norma se salve. Para ver si es que podemos llegar a un consenso. Pero, ¿qué piden los movimientos para cambiar su posición? Pachacútec quiere que se elimine todo un libro. Si es que son acogidas la gran mayoría de las propuestas, especialmente la eliminación del libro 1, de seguro estaremos conversando. Y aunque implica suprimir el espíritu de la ley, donde está la gestión delegada y las alianzas público-privadas, el oficialismo no lo descarta. Ninguna posibilidad está cerrada porque nosotros estamos abiertos a que la ley de inversiones sea una ley para los ecuatorianos. En Izquierda Democrática no tienen confianza. Nosotros no queremos caer en ese anzuelo con trampa. En UNES, a pesar de que uno de los artículos de la norma prohíbe explícitamente la privatización, ellos cuestionan, por ejemplo, la gestión delegada. Porque le da potestad, ojo, al presidente de la República para, en caso excepcional, pueda tomar la decisión y llevar adelante la privatización a la carta. ¿Quién regaló a precio de gallina con recontrapeste el ingenio EQ2, el rey del socialismo del siglo XXI? Villavicencio mencionó así varios contratos de alianzas público-privadas y delegación que entregó el gobierno de UNES. Esto provocó gritos. Por favor, este abogaducho que está allá. Y rechazo del correísmo. Orden, por favor. Villavicencio insistió en que incluso ahora utilizarían ese tipo de contratos que critican. Esta prefecta socialista del siglo XXI acaba de privatizar la vía Calacalí, la Independencia, con 3 peajes. Y aquí vienen a decir, hay que poner candados. ¿Qué es esta, ferretería o qué? Recordó lo que pasó con la ley tributaria. Porque podemos correr el riesgo de, cuando se vote ahora el archivo, un bloque parlamentario se abstenga y entre por el Ministerio de la Ley. Muchas gracias. La convocatoria para la votación está prevista para el próximo jueves a la 1 de la tarde. Representantes del sector privado consideran que el proyecto de ley de inversiones sí debería aprobarse porque contiene las herramientas necesarias para la generación de empleo y facilitar la creación de nuevas empresas e incentivos al sector productivo. Juan Carlos Aispurúa conversó con ellos y nos tiene sus puntos de vista. La meta con el proyecto urgente del Ejecutivo es activar unos $30.000 millones hasta que finalice el gobierno de Lasso a través de nuevas inversiones en Ecuador. Desde el sector privado se critica la postura de algunas bancadas en la Asamblea que no quieren aprobar la ley de inversiones. En la ley se habla claramente de las alianzas público-privadas. ¿Qué es una alianza público-privada? Es una concesión, es una delegación, es una autorización, es un contrato o convenio de asociación que se puede hacer con el gobierno nacional para que un privado haga inversiones y administre, por ejemplo, una obra pública, como lo puede ser una carretera, un puerto o un aeropuerto.
Actualmente en Ecuador, 7 de cada 10 personas no tienen un empleo formal. El gremio productivo señala que la idea es generar más fuentes de trabajo mediante nuevas inversiones que sean atraídas con la ley que al momento está en el limbo en la Asamblea. He oído argumentos sobre el hecho de que se tiene que discutir con una mayor profundidad y que no sea de carácter económico urgente. Bueno, eso vaya, dígale a quien está sin empleo en este momento. Dígale a ver si tiene el tiempo de darse el lujo de poderse esperar un cambio en el país urgente, en donde necesitamos un shock de inversiones. Rescatan además que el proyecto plantea la implementación de zonas francas, espacios en los que se busca una mayor exportación de productos y servicios que no resulten afectados por los cambios normativos que se lleven a cabo en el país y que además tengan beneficios tributarios. Evitar que el país se siga rezagando como se rezagó en la última década en materia justamente de zonas francas y perdiendo oportunidades de desarrollo en el exterior. Que esas empresas que no vinieron al Ecuador están instaladas, como les digo, en otros países. Ambos representantes gremiales precisan que a diferencia de Perú y Colombia, Ecuador tiene una inversión extranjera bastante baja, que ni siquiera llega a los $1.000 millones al año. Con la ley se quiere superar esa cifra. El Estado ecuatoriano prepara su defensa ante la demanda por $2.000 millones presentada por los hermanos William y Roberto Isaías, ex dueños de Filambanco. El presidente de la República solicitó al procurador Íñigo Salvador que tome las medidas necesarias para defender el interés público en este caso. Jacqueline Rodas con el informe. Corre el tiempo que tiene el Estado ecuatoriano para contestar la demanda presentada por William y Roberto Isaías, ex dueños del Filambanco, quienes reclaman $2.000 millones por los bienes incautados en el año 2008. Incautaron activos, en este caso de la familia Isaías, los administraron mal, muchos de ellos ya no existen, otros se desvalorizaron y ahora nos están causando un problema. Tuve una comunicación telefónica con el Procurador General del Estado, a quien le he solicitado que como abogado del Estado tome todas las medidas necesarias para defender el interés público. Luego de esta declaración del presidente Guillermo Lasso, la Procuraduría envió este comunicado indicando que la entidad se encuentra coordinando la estrategia de defensa y la contestación a la demanda con las entidades demandadas: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. El término de 30 días para contestar la demanda vence el 13 de mayo de 2022. El caso está en el Tribunal Contencioso Administrativo. La defensa de los hermanos Isaías explica que la acción no responde a la inocencia del delito de peculado declarada por la Corte Nacional en el ámbito penal por el salvataje bancario, sino a 2 juicios de insolvencia que le ganaron al Estado. Determinaron que no había ninguna insolvencia, sino que más bien el valor de los activos incautados era muy superior al valor de la hipotética deuda. El exministro y exlegislador Ricardo Noboa Bejarano, abogado de William y Roberto Isaías, los defiende desde el año 2012 en el ámbito civil. Actualmente es árbitro candidato propuesto por el presidente Guillermo Lasso ante el CIADI, entidad del Banco Mundial para resolver conflictos de inversiones. Noboa dice que sus patrocinados están dispuestos a mediar con el Estado y a recibir los bienes incautados como parte de pago. La repetición, es decir, que paguen los responsables de las acciones u omisiones que afectan al Estado, es un derecho que no se cumple en el Ecuador. Además, la Asamblea no aprobó el proyecto de ley respectivo para determinar responsabilidades a los que causaron perjuicios al Estado. Paul Romero con más de este tema. En la millonaria demanda de los hermanos Isaías en contra del Estado, se podría ejercer el derecho de repetición, es decir, que los responsables de las incautaciones paguen por sus decisiones. Sin embargo, según el jurista Rafael Ollarte, este derecho constitucional no se aplica en el país por diferentes causas. No solamente con el error judicial, no está pasando no solamente con los temas de violaciones de derechos fundamentales, sino también en muchos casos con los arbitrajes internacionales. Entonces, el Ecuador, un gran pagador de indemnizaciones por actuaciones arbitrarias y torpes de nuestras autoridades, que bueno, seguimos pagando la generalidad de ciudadanos, pero que no se repite.
El procurador del Estado, Íñigo Salvador, confirmó que no existe un solo caso en el que un funcionario haya pagado por actos administrativos o judiciales, con millonarios perjuicios para el Estado. Legislación farragosa, dispersa, complicada, y eso es lo que ha hecho que los procesos de repetición no hayan sido exitosos hasta la fecha. Por eso presentó un proyecto de ley de repetición en la Asamblea, pero sin éxito. El mes pasado el correísmo y Pachacutic bloquearon el proyecto en la Comisión de Justicia. El correísmo sabemos lo que hizo por 10 años y en muchos casos, yo le insisto en esto, no solamente en temas como ahora parece que está nuevamente tomando en boga por el tema de los hermanos Isaías. Galimatías jurídico en los que se amparan los políticos para eludir sus acciones u omisiones. Hay más denuncias contra la red de corrupción que estaría operando en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el sur de Guayaquil. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala la venta o habla sobre la venta de la información de pacientes que allí se habría dado. Funcionarios pedían $5 por una foto de un recién nacido y 10 por grabar un video, como nos cuenta Diego Cuenca. El negocio de la mafia que operaba en la maternidad del Guasmo iba más allá de pedir hasta $175 para atender a las pacientes. Las denuncias revelan una presunta fuga de medicamentos que eran comercializados afuera. ¿Pero usted pagó $80 por qué? Sí, porque eso me dieron una receta de adentro los médicos para que compre aquí afuera. ¿Y dónde compró los medicamentos? Aquí, había un puesto aquí. La venta irregular de medicamentos se ofertaba aquí, al pie de la maternidad, por parte de vendedores informales y también hasta en un bazar que funcionaba en locales comerciales, en los exteriores de esta casa de salud. ¿Dónde conseguían esos medicamentos? Afuera. ¿En qué parte? En los locales de afuera, en las tiendas, en los bazares y también en unos triciclos donde hay vendedores ambulantes allá afuera. 6 locales fueron clausurados por el municipio, cuyos funcionarios desalojaron nuevamente a comerciantes informales este martes. En este hospital el abastecimiento no llega al 50%, aún tampoco ni en fármacos ni en dispositivos médicos. Rosa Vera, del Comité de Usuarios de la Maternidad, muestra un informe de la Defensoría del Pueblo de agosto del año pasado, en el que señalan actos de corrupción, como la venta de información de los pacientes. El documento indica: conocemos que tomaban fotos de los bebés por $5, videos por $10. Sabemos quiénes son, pero no tenemos denuncia. Según este escrito, el gerente de la institución respondió: todas estas observaciones yo las conozco desde antes de ser posesionado. Debo señalar que todos los problemas que se han manejado en este hospital se han manejado de manera subjetiva. Se mencionan denuncias, pero son verbales. Se vulneró el derecho a la gratuidad, el derecho a la atención de calidad. Por ahora, la Fiscalía investiga tráfico de influencias, en la que algunos de los camilleros son los sospechosos de formar parte de esa red de corrupción. Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha desvinculado a 4 funcionarios. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos cuestiona que el gobierno no los haya tomado en cuenta en el proceso de externalización, es decir, en la entrega de medicinas en farmacias privadas. Se conoce que el gobierno hará el anuncio de ejecución a finales de este mes, pero el gremio desconfía en los plazos planteados, como nos informa Bessie Granja. Tras el anuncio del gobierno sobre el plan de externalización para la entrega de medicamentos en farmacias privadas, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos se pronunció este martes. Lo hizo para cuestionar su exclusión en el desarrollo de esta medida, que se le ofreció para superar los problemas de corrupción en la compra de insumos y medicamentos y el desabastecimiento de estos ítems en los hospitales públicos. Nosotros somos actores principales y no sabemos cuáles son los medicamentos que se pretenden entregar a través de las farmacias, qué farmacias tampoco, cuándo realmente va a arrancar este proceso, sabiendo que dijeron que octubre arrancaría, noviembre, ya estamos marzo, finales de marzo, y vemos que al parecer no va a arrancar todavía. Según el gremio, en varias ocasiones se reunieron con las autoridades sanitarias. Sin embargo, aseguran que no tuvieron respuesta. Pensamos nosotros que si ya hemos sido convocados para otros temas y hemos mostrado que podemos aportar, nos gustaría sentarnos a la mesa. Durante un conversatorio, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que para la preparación de este plan incluyeron la participación de productores nacionales de medicamentos y las cadenas de farmacias.
Como les digo, estamos trabajando de la mano con las cadenas farmacéuticas, no lo estamos haciendo únicamente el Ministerio de Salud Pública, estamos trabajando esto en conjunto para a finales de marzo ya lanzar este nuevo programa de externalización de las farmacias. Más de 300 medicinas serían entregadas a pacientes a través de farmacias privadas en las más de 2.000 unidades entre hospitales y centros que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos más noticias. Organizaciones sindicales, sociales e indígenas vuelven a las calles este miércoles, mañana. En Quito planifican una movilización masiva contra el gobierno y también de presión a la asamblea. Francisco Garcés recogió las posiciones. Rechazan las políticas implementadas por el gobierno y por ello se movilizarán en las calles desde este miércoles. Son organizaciones sindicales, sociales e indígenas cuyas acciones también serán para presionar el archivo del proyecto de ley de inversiones que discute la Asamblea, entidad que debe decidir sobre ella hasta el jueves. El principal argumento para rechazar el proyecto es que, según dicen, permitiría la privatización de cualquier activo estatal. Pueden llamarlo alianza público-privadas, pueden llamarlo concesiones o pueden llamar delegación de la administración de las empresas estatales a manos privadas. Todas tienen un mismo objetivo, que es la privatización de las empresas estatales, que encarecería mucho más el costo de vida. La CONAIE sostiene que hasta el agua podría ser entregada con esta ley. Manifiesta que todos los sectores estratégicos del Ecuador puede ser delegada. Esa es una forma de privatización. Por lo tanto, no pueden esconderse. Un tema tan sensible como es el tema del agua no puede esconderse en procesos de inversión como han pretendido el día de hoy. Por eso, el primer objetivo será presionar al legislativo para que niegue y archive el proyecto. Su agenda además incluye la sostenibilidad del seguro social, la ley del aborto en casos de violación y abordar temas como la elaboración de un nuevo código del trabajo unificado que no reduzca los derechos de los trabajadores. Hay varios casos que no hay decisión política, en este caso del gobierno actual, para resolver. Entonces, yo diría que las razones sobran para movilizarnos este 23 de marzo en todo el país. Para el gobierno, los llamados a la protesta son parte de un proceso de desestabilización, con discursos como el de la privatización del agua, que según el régimen no son ciertos. Esperemos que mayoritariamente la ciudadanía verifique en estos episodios quiénes realmente tienen convicción por la vigencia de la democracia y quienes le apuestan al caos. Según los organizadores, la movilización de este miércoles será masiva. Se replicará en varios sectores del país y en Quito atravesará el centro de la ciudad. Y ahora les contamos que los vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, denuncian que el organismo estaría estancado por la falta de convocatoria a sesiones. Señalan a la ministra de Gobierno como la responsable de que más de 150 puntos urgentes no hayan sido tratados en esa entidad. Carla Delgado indica que ellos se movilizarán mañana miércoles también. Al interno del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía hay preocupación. La razón es que desde enero no se ha convocado a sesiones. Esto haría que varios puntos urgentes no puedan ser resueltos. Por ejemplo, el otorgamiento de préstamos quirografarios que desde hace 2 años permanecen suspendidos. Es que la decisión tiene que partir del Consejo Directivo del ISPOL. Rehabilitar esos préstamos, otorgar nuevamente. Otro de los puntos es los fondos de reserva. No se puede pagar los fondos de reserva porque el Consejo Directivo no se reúne con la finalidad de establecer los intereses. Pero no solo eso. Dicen que el Consejo Directivo debió analizar y presentar al Legislativo una nueva ley de seguridad social de la policía hasta septiembre del año pasado, después de que la Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la policía. Señalan a la ministra de Gobierno, quien preside el Consejo, como la principal responsable de que este y alrededor de 150 puntos urgentes y necesarios para dar sostenibilidad al instituto no se gestionen. Hemos insistido a la señora ministra a través de oficios, a los oficios pertinentes con la finalidad de que se cumpla con las disposiciones legales, que se convoque al seno del Consejo Directivo.
Indican que incluso la ley faculta a la ministra para designar un delegado que la represente dentro del Consejo. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido. Dicen que las prestaciones del instituto ya han entrado en terapia intensiva. Los hospitales nuestros se encuentran vacíos. No es justo que hoy, que nuevamente estamos aportando el 2.50 para la medicina, no haya la atención necesaria que debe brindar el Instituto de Seguridad Social. Esta inconformidad los moviliza. Por ello convocan a una marcha para este miércoles. Pedimos un pronunciamiento a la ministra de Gobierno, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuestas. Por segunda vez, el Consejo de Generales de la Policía consideró no idóneo para el ascenso al general Víctor Arauz, quien en primera instancia ganó una acción judicial que ordenó su reintegro a la institución. El oficial, a quien la Embajada de Estados Unidos revocó la visa en medio de las denuncias de la existencia de narcogenerales en la policía ecuatoriana, habló con Ecuavisa sobre estas polémicas declaraciones. Paul Romero con el reporte. Víctor Arauz nos recibe en su oficina en el Rancho San Vicente, norte de Quito, en donde funciona la Dirección Financiera de la Policía Nacional. El oficial decidió hablar sobre su situación interna en la institución. El pasado 8 de marzo, el Consejo de Generales, por segunda ocasión, le negó su ascenso por considerarlo no idóneo. Lo que están esperando son los plazos legales, ahora sí pendientes de no cometer arbitrariedades en el tema de los plazos, de lo que indican los procedimientos, pero lo más probable es que el señor presidente pues emita un segundo decreto cesándome nuevamente funciones. Arauz salió de la policía en agosto de 2021, cuando en primera instancia el Consejo le negó el ascenso. Sin embargo, se reintegró en diciembre tras ganar una acción legal en medio de denuncias al entonces comandante Tania Varela por presuntas irregularidades en la calificación. Pero el escándalo estalló después, cuando el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, señaló que en el Ecuador existen narcogenerales a quienes su país decidió revocar las visas. Por supuesto que es una acusación muy grave. El embajador nunca dio nombres de quiénes eran los supuestos narcogenerales, pero sí dijo que se le iban a retirar las visas. Una de esas personas fui yo. Y cuando pregunté por qué razón me quitaban la visa, el delegado consular me dijo por información proporcionada a nuestro gobierno. No he huido, no he bajado la mirada y sigo pidiendo explicaciones. Aquí estoy, señor periodista. El oficial niega cualquier vínculo con el narcotráfico y sustenta su afirmación al señalar que no existe ninguna investigación abierta en su contra en la Fiscalía por actos delictivos. Y que tenga alguna relación, peor aún, con el pronunciamiento del señor embajador, o si el general Arauz ha cometido alguna ilegalidad dentro de su patrimonio, dentro de sus ingresos, dentro de su manejo financiero, que puede estar ligado o vinculado al cometimiento de algún delito, peor aún, narcotráfico. Tras la denuncia de los narcogenerales, la embajada retiró las visas de 7 generales de la policía. Por este caso, la Contraloría inició un examen especial al patrimonio, a las cuentas bancarias de todos los generales, y en los próximos días se conocerán los resultados. El presidente Guillermo Lasso visitó este martes el Parque Nacional Cotopaxi, en el que fue recibido por aproximadamente 2.000 personas de la Sierra y la Amazonía. Lasso anunció que el proyecto de ley de recursos hídricos será desarrollado y socializado con las comunidades defensoras del agua. Entre los objetivos está, dice él, la no privatización del agua y la conservación de las fuentes hídricas, además de reducir el impacto medioambiental con estas acciones. Escuchemos lo que dijo. Que nadie pretenda abanderar causas falsas, inexistentes, de lucha contra aquellos que quieren privatizar el agua. Este gobierno respetará la Constitución y no permitirá la privatización del agua. Complejos judiciales abandonados. La falta de recursos agrava el deterioro de los edificios donde funciona el Consejo de la Judicatura en Guayaquil. A criterio de las autoridades, se debería declarar una emergencia para solventar los problemas que presentan los inmuebles donde no hay
comodidades básicas, elementales, aire acondicionado, los baños están sin funcionar, no hay agua potable. Bessie Granja hizo un recorrido en la ciudad de Guayaquil y nos presenta la primera parte de un informe especial sobre la crisis en la infraestructura judicial de Guayas. En estado crítico, así están los edificios de la función judicial en Guayaquil. Esta es la unidad penal del Albán Borja, ubicada en el norte de la ciudad. Allí hay áreas abandonadas como estas celdas, cuyos techos fueron desmantelados. También hay baños sin funcionar donde falta grifería y aires acondicionados que no sirven. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan aquí? Bueno, nosotros venimos hace años padeciendo del calor sobre todo, ¿no? Y las salas de audiencias deterioradas, los muebles deteriorados. Si usted revisa este edificio, no hay ventanas para que el aire circule, no hay por dónde salir corriendo si algo pasara. En este edificio no hay seguridad privada. Se prescindió del servicio debido a la falta de recursos. Actualmente personal policial se mantiene en el ingreso, pero hasta ciertas horas. En la noche esto está sumamente oscuro, en tinieblas. El señor policía se para en la puerta a ver cómo caminamos hacia el carro. El mismo problema lo tiene el Complejo Judicial Florida, también ubicado en el norte de la urbe, donde tampoco cuentan con seguridad. 11 torres forman parte de esta gigantesca infraestructura que se construyó en 2013, con indicios de sobreprecio. Así lo detectó la Contraloría General del Estado tras un examen especial de ingeniería a la construcción. Se descubrieron deficiencias técnicas, entre ellas las escaleras de emergencia que no se conectan con los edificios. Además que algunos de estos no tienen agua potable por daños en las bombas de abastecimiento. No hay mantenimiento permanente, no hay agua. Uno mismo tiene que a veces coger un vasito de agua para poder hacer alguna necesidad. En una de las torres no se puede usar el ascensor por problemas de filtraciones de agua y en ciertos pisos faltan luminarias. María Josefa Coronel, directora provincial del Consejo de la Judicatura, apunta la causa de esta complicada situación. Aquí lo que faltan son recursos. No sé, se me ocurre tal vez el presidente de la República, el mismo ministro de Finanzas, de echarle una mirada a todo el Poder Judicial. Y claro, me está preguntando por Guayas, le contesto por Guayas, y a mí personalmente nos encantaría. Para el mantenimiento de la infraestructura judicial en la provincia se necesitan 9 millones de dólares, dice la autoridad. Pero ¿cuál fue el presupuesto asignado desde el ente nacional? Tenemos este presupuesto óptimo de 9 y nos dan 2. Según cifras del Consejo Nacional de la Judicatura, en este 2022 se destinaron $815,000 para el mantenimiento de 210 unidades judiciales a escala nacional. Un rubro que parece insuficiente ante los evidentes daños solo en Guayas. Decíamos, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, hace algunas modificaciones para reducir los tiempos para la entrega de los préstamos hipotecarios. Carla Delgado nos explica que actualmente los afiliados esperan incluso más de 5 meses para obtenerlos. Les tenemos las explicaciones. Paula Andrade gestiona un préstamo hipotecario en el BIES y aunque los documentos ya fueron aceptados, le inquieta la demora para la entrega de los recursos para obtener su vivienda propia. Es que hay veces que los dueños de casa casi no tienen tiempo para esperar tanto y quieren vender a otras personas. Se queda sin la propiedad. Exacto. Janet, en cambio, asegura que más que la demora, le preocupa la caducidad de los documentos que le solicita la entidad. Sabemos que hay documentos que tienen validez de 30 días y sin embargo el proceso aquí dura más de eso. Entonces, obviamente, cuando llega a quien tiene que aprobar este proceso ya se caducó el documento y toca empezar de nuevo a hacer. Son algunas de las dificultades que cuestionan los afiliados y que no lo niegan sus autoridades. El gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social explica que ya se implementan estrategias para la simplificación de trámites, entre estos la suspensión de los sorteos en las notarías. Nos veíamos obligados a hacer sorteos. Entonces, si uno de nuestros afiliados tenía que firmar, pensemos, aquí en Pichincha, en la zona, tenemos una zona cerca de la plataforma, y lo tocaba obviamente en el sorteo, que tenía que ir a firmar
al sur de Quito, tenía que trasladarse para la firma al sur, lo cual obviamente implicaba un proceso no solamente de costos, de tiempos, de agilidad en este trámite. Y es que actualmente un afiliado espera incluso hasta 6 meses para la entrega de un préstamo hipotecario. La idea con estos cambios es que se reduzca el tiempo a menos de 90 días. Haciendo temas y procesos virtuales. Por ejemplo, en todo lo que es la revisión documentaria. Va a hacerlo todo, obviamente, desde el punto de vista digital. ¿Sí? Inclusive en el caso de firmas digitales. Pero estos anuncios ya generan las primeras reacciones. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios sostiene que el BIES está endilgando gran parte de la responsabilidad de las demoras a los trámites notariales. No es así, porque el sorteo se hace de manera inmediata por un sistema tecnológico que lo administra el Consejo de la Judicatura y se lo hace enseguida. Se demorará dependiendo de cada caso. Hay varios actores: bancos, instituciones financieras, fiduciarias, constructoras. Desde el BIES explicaron que en los próximos días socializarán el tema con el gremio. Mientras tanto, se espera que con esta mejora de procesos se coloquen al menos unos 750 millones de dólares en préstamos hipotecarios en este año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando nuestro noticiero y les invitamos a continuar viéndonos mañana desde muy temprano, a las 5:55, siempre con las noticias, los temas de actualidad. Buenas noches a todos.